Amén, Baruch Hashem, pueden acomodarse, pueden sentarse allá en casita, están al otro lado de la pantalla, amados Kaberim y Kaberot, pueden acomodarse adecuadamente, Baruch Hashem, y vamos con la ayuda del Eterno a participar esta mañana de la enseñanza esta mañana, ¿verdad? Con la ayuda del Eterno vamos a compartir con ustedes. Saludos, Javier Jesús Carlos Herrera Flores, Julio Humberto Andaur Moya, Lilia Arellano, Sarita Badragel, fuerte abrazo a distancia. Baruch Hashem. Si se escucha bien, amados, si me pueden hacer saber si tenemos un buen audio, un video, estoy viendo que sí, todo está bien. Hasta ahorita todo parece que está bien. Bien. Esta parashá, bueno, antes de entrar a la enseñanza, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito Parashá Shoftim. Parashá Shoftim es la parashá de este Shabbat. Baruch Hashem. Y recordamos un poco lo que leímos en el lapso de esta semana, un resumen de la parashá, ¿verdad? Moshe instruye al pueblo de Israel para designar shoftim, jueces, y policías en cada ciudad. Justicia perseguirás, les ordena, y deben administrarla sin corrupción ni favoritismos. Los crímenes deben ser investigados meticulosamente y la evidencia examinada a fondo. Un mínimo de 2 testigos verosímiles es requerido para condena y castigo ante cualquier acusación. En cada generación, dice Moshe, habrá personas encargadas de interpretar y aplicar las leyes de la Torá. ¿Por qué dice que en cada generación habrá personas encargadas de interpretar? No una sola vez y ya. Bueno, esto se refiere a tiempo, circunstancia, ocasión, situación o condición que toque vivir. Entonces, que habrá que regular las leyes de la Torá, provenientes de la Torá, para poder aplicarlas en el momento. No se puede aplicar del mismo modo que antes de la tierra de Israel, como en el desierto, y tampoco dentro de Israel como fuera de Israel. Entonces esto merece una legislación por parte de quienes se encargan de interpretar y aplicar las leyes de la Torá. De acuerdo a la ley que ellos te enseñaren y el juicio que te instruirán, harás, no te desviarás de lo que te dirán ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? Y esto es interesante porque muchas de las regulaciones hoy que tiene el pueblo judío han sido modificadas y algunos que vienen a la Torá quieren vivirlas antes, como se vivía en el desierto, como se vivió mucho antes de Israel. Amados, eso no se puede. Muchas cosas han cambiado, circunstancias, situaciones, entonces es importante aprender. Bien, Shoftim, jueces, también incluye las prohibiciones contra idolatría y brujería. Contra idolatría y brujerías, las leyes que gobiernan la denominación de un rey y las indicaciones para la creación de ciudades de refugio para el asesino no intencional. También son explicadas varias de las leyes de la guerra, la excepción de la batalla de quien recién se casó, construyó una casa, plantó un viñedo o es un temeroso o de corazón débil para ir a combatir. La exigencia de ofrecer la paz antes de atacar una ciudad, la prohibición de destrucción injustificada de algo valioso, ejemplificada por la ley que prohíbe cortar árboles frutales durante el sitio de una ciudad. La parashá concluye
con la ley de la Arufá, el procedimiento especial a seguir cuando una persona es asesinada por alguien desconocido y su cuerpo es encontrado en el campo. Resalta la responsabilidad de la comunidad y sus líderes, no solo por lo que hacen, sino también por lo que podrían haber prevenido que ocurra. Y bien, este es un resumen, amados, de lo que leímos en el lapso de la semana en la Parashá Shoftim, la Parashá de esta semana. Baruch Hashem. Ahora, con la ayuda del Eterno, vamos a entrar a la enseñanza de esta mañana, esperando, ¿verdad?, que podamos aprender, que podamos entender y que podamos traer, añadir a nuestra fe conocimiento, que esto es importante. Baruch Hashem. Toda la Parashá Shoftim habla de leyes justas. De eso se trata la Parashá. Pudimos ver en el resumen, toda ella trata de leyes justas. Bien. Solo déjenme que... Denme un momento porque... Bien. Así, ya está. Prime aquí. Bueno, toda la parashá, les decía a ustedes, habla de leyes justas. Pero dentro de la lectura de esta parashá hay diversos temas, incluso al final de la parashá, la última porción que leímos hoy, ciclo trenial, ¿verdad? Cuando la parashá completa se divide en 3, cada año leemos una parte y cada año de esa lectura se toma un tema para hablar de ello, compartir de ello con ustedes. De este modo vamos estudiando la parashá nosotros, ¿verdad? Y bien, hay muchas maneras de estudiarla, otros tienen otra costumbre, nosotros seguimos esta que aprendimos de nuestro rabanín y de este modo es que hemos estado compartiendo Torah, ¿sí? Ayer preguntaba a alguien, ¿qué tipo de Torah enseñan ustedes? La misma que enseñan todos, los que creen y guardan la Torah. Quizás la manera de practicarla diferente, dependiendo la masorá, la tradición, la enseñanza que se tiene y se reciba. Bien, pero esta mañana yo estuve viendo varios temas que compartir con ustedes y me llamó la atención y quise compartir, quiero compartir con ustedes este tema esta mañana, ¿sí? Quiero compartir con ustedes el tema esta mañana sobre ¿aprueba la Torá ir a la guerra? Porque me llamó la atención con todo lo que ha pasado en Israel, ¿verdad? Y ver a muchos, veo más cristianos apoyando a Israel, algunos no, ¿verdad?
Pero veía yo a algunos mesiánicos y raíces hebreas condenar a Israel por lo que hace, por defenderse. Alguien ahí en Facebook que aparece con el nombre de Talmid de Yahshua no hace más que aventar veneno en contra de Israel. No hace más que maldecir a Israel, acusarlo de genocidio, etcétera, y etcétera. Facebook no. YouTube, vean ahí por. No, todos hablan de esto. Espero no haya problema. Y eso me llamó la atención. Entonces yo le comenté y le dije, ¿acaso una nación no tiene el derecho de defenderse? Y esta persona me contestó y me dijo, voy a decir tal cual él me dijo. Pero eso era antes, porque venido Yahshua, ahora se debe predicar el amor. A ver, espérate. Entonces antes no se predicaba el amor. Y venido, como él llama, Yahshua, yo lo único que he visto detrás del nombre Yahshua es antisemitismo, antijudaísmo y hasta antitorá. En gran mayoría, no generalizan, utilizan esta forma de expresión y están apegados, paralelos a nosotros, pero en gran mayoría yo lo que he visto detrás del nombre antisemitismo, antijudío, antitorá. Bueno, no me toca a mí juzgar. Que Israel no debe ir a la guerra, que no es un mandato del Eterno ir a la guerra. Bueno, entonces, al estar leyendo la porción de la Torá que corresponde a este Shabbat, me di cuenta del tema que hay en el capítulo 20 de la Parashá Shoftim. Y decidí hablar con ustedes esta mañana este tema. Aprueba la Torá y añado, y Yeshua, el Mesías, ir a la guerra. Hashem. Entonces vamos a hablar este tema con la ayuda del Eterno. Vamos a compartir con ustedes este tema con la ayuda del Eterno. Parashá Shoftim, desde Devarim 16:18 a Devarim 21:9, nos presenta dos pilares esenciales de una sociedad ética y moral. La necesidad de una justicia activa e imparcial y la regulación ética incluso de los momentos más extremos de la existencia humana, como la guerra. Si vamos al capítulo 20, verso 1, leemos lo siguiente. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, contra tu enemigo, y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que tú, no les temas, pues Adonai tu Elohim, quien te sacó de Egipto, está contigo. Verso número 2. Cuando se acerquen a la batalla, el Cohen del ejército se dirigirá al pueblo y les dirá: escucha, Israel, ustedes están para entrar hoy en batalla contra sus enemigos. No se desanimen, no les tengan miedo, no caigan en pánico, ni se quiebren por ellos,
Pues Adonai su Elohim es quien los acompaña para luchar por ustedes contra sus enemigos para protegerlos. En una publicación de Facebook, yo leí de un mesiánico que decía lo siguiente: lo que le pasó a Israel el 7 de octubre es porque Hashem, bueno, él dice Yahweh, es porque Yahweh no los protege ya. Y por eso les pasó lo que les pasó. Y yo lo leí. Estaba yo entre le contesto, no le contesto, esto. Pensar que lo que le pasa a Israel mal y lo que le pasó el 7 de octubre es porque el Eterno no los guarda ya, porque ya no guarda Israel, no es más que la misma teología de reemplazo. Israel ya no es el pueblo del Eterno. El Israel que está ahí en Oriente no es el pueblo del Eterno. Está escrito: si las leyes naturales faltaran, Israel dejaría de ser nación delante de mí, dice Adonai. Las leyes naturales están vigentes. Entonces, de una o de otra manera, Israel sigue siendo nación delante del Eterno. Ahora, el argumento: lo que les pasó el 7 de octubre es porque el Eterno no los guarda ya. Señores, Rabotai, ¿no leemos la Torá? Hubo momentos en tiempos de guerra que aún el Eterno estando con Israel, Israel sufría pérdidas. De hecho, ustedes recordarán cuando el Eterno los envió a la guerra. El caso de Moshe, Aarón y Ur. Cuando el Eterno estaba con ellos. Sin embargo, cuando Moshe levantaba las manos, Israel prevalecía. Cuando Moshe bajaba las manos, Israel se debilitaba y el Eterno estaba con ellos. Les había dicho que fueran a la batalla. Entonces, la Torá no solo reconoce que los conflictos armados pueden ser inevitables. Repito, la Torá no solo reconoce que los conflictos armados pueden ser inevitables, es decir, la Torá acepta que habrá momentos en que los dos pueblos pudieran entrar en guerra. Ahora, en cuanto a Israel, establece leyes cómo deben conducirse para preservar la dignidad humana. Y esto es algo que tiene el ejército de Israel hasta el día de hoy, quieran aceptarlo las naciones o no. Hasta el día de hoy. Entonces, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, la Torá reconoce que pueden haber conflictos armados, que no se pueden evitar, pero para Israel establece cómo deben conducirse para preservar la dignidad humana. Y esto marca la diferencia entre el ejército de Israel y las demás naciones. En este capítulo
Devarim 20, Deuteronomios 20, se habla de guerras físicas. Y el Eterno nos muestra un aspecto muy considerado y amoroso de su parte, incluso al instruir a su pueblo cómo se debe ejecutar una guerra. Debemos tener en claro que estas instrucciones no tienen que ver con la conquista de Canaán. 7 pueblos que habitaban ahí, leímos, debían ser desarraigados completamente debido a sus prácticas ocultistas, pervertidas e idolátricas. Pero cuando se iniciará un proceso de conquista de las naciones vecinas, debido a la expansión natural que ocurriría por obedecer la Torá, entonces se debería proceder de otra manera. Entonces, note cómo el Eterno manda atacar a las 7 naciones y destruirlas completamente debido a sus prácticas ocultistas, pervertidas e idolátricas. Pero establecidos en la tierra que el Eterno les daba para renovarla, santificarla y purificarla, debido a su obediencia a la Torá vendría la expansión de territorio. Entonces se debería proceder de otra manera en el momento de expandirse y tener que conquistar. Hacer una propuesta de paz. Si la aceptaban, serían tributarios y trabajadores para Israel. Mas si la rechazaban, la ciudad sería sitiada y una vez sucumbieran, daría muerte a todos los varones, pero tomarían las mujeres, los niños y el ganado a su servicio. Estos versos nos muestran los términos en que Israel debería plantear la guerra a los pueblos distantes de su heredad. No era y no es hasta el día de hoy de manera cruel al estilo de los mercenarios asesinos pagados como suele ocurrir en el presente, en especial con el terrorismo. Y después de esta introducción, ahora vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿La Torá aprueba la guerra? Nuestro maestro Yeshua, ¿qué diría al respecto? Hoy en día existe este pensamiento. Las guerras en la antigüedad estaban bien, pues Dios mandó a sus siervos a participar en algunas de ellas, como se puede mirar en la Biblia. Pero venido el Mesías, Él enseñó a amar a los enemigos. Dios cambió su manera de pensar y ahora condena la guerra. Este es el pensamiento de muchos y esto se debe al clásico pacifismo. Y déjeme decirle que cuando se habla de paz en la Escritura no tiene nada que ver con el pacifismo de hoy. El pacifismo no es bíblico. Vemos a muchos condenando, a muchos creyentes condenando a Israel por ir a hacer guerra o por entrar a la guerra. Y bueno, déjeme decirle que Israel es muy poco que vaya a hacer guerra. Mayormente Israel, cuando es atacado, se defiende.
Es muy poco que Israel ataque, salvo que sepa que va a ser atacado. Entonces se adelanta a su enemigo. Y muchos condenan a Israel por ir a la guerra, pero ¿acaso han leído bien Idgalud o la carta de esperanza? Apocalipsis 19. Cuando el Mesías regrese, hará la guerra contra las naciones. En Deuteronomios 20, el Eterno mismo envía a Israel a la guerra. Por lo tanto, aprueba o no la guerra, el Eterno la aprueba. Cuando salgas a la guerra, lo hace. Ahora, yo les decía hace rato, Él da leyes Israel de cómo debe conducirse en. Nosotros a lo largo de la Torá podemos ver muchas veces cómo Israel, incluso en los Ketubim, otros escritos aparte de la Torá, podemos ver cómo muchas veces Israel tuvo que defenderse de los ataques de saqueo de los filisteos, asirios y babilonios. Deuteronomios 21 nos deja bien claro, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Eterno tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Esto es algo literal, está hablando de algo literal, de una realidad a veces inevitable, pero también hay un principio espiritual que podemos aprender ahí. Todos nosotros nos enfrentamos diariamente a luchas, a batallas en el diario vivir y no debemos temer cuando veamos que las circunstancias, los problemas, las tribulaciones, las luchas de nuestro diario vivir son grandes. Debemos temer. Porque aquel que nos ha liberado de la esclavitud del pecado está con nosotros y Él nos dará la victoria en las batallas cotidianas que tengamos en el diario vivir. Oiga, pero el Mesías dice que dichosos los pacificadores. Pacificadores no es pacifismo. La traducción ahí. Dichosos los que buscan la paz. Pero vamos a ver si esto se refiere a un contexto nacional o personal, más adelantito. La Masorá del Mesías estará de acuerdo con ser soldado y ir a la guerra. Claro que lo está. Mire, Lucas 3:14, por favor. Lucas 3:14. Lucas 3:14.
Vamos a leer desde el 10. Las multitudes preguntaron a Johanán: entonces, ¿qué debemos de hacer? Él contestó: cualquiera que tenga 2 abrigos debería compartirlo con alguien que no tiene ninguno. Cualquiera que tenga comida deberá hacer lo mismo. Cobradores de impuestos vinieron también para ser inmersos y le preguntaron: Rabino, ¿qué debemos de hacer nosotros? No cobréis más de lo que el gobierno evalúe, les dijo. Mire el verso 14. Algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué? O sea, están hablando aquí de la gente que venía acercándose a Johanán recibiendo su mensaje. Johanán nunca les dijo: dejen de ser soldados. Mire lo que les dije de Johanán. Algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué? ¿Qué debemos de hacer nosotros? A ellos les dijo: no intimidéis a nadie, no acuséis falsamente a las personas y estad satisfechos con vuestra paga. Actúen adecuadamente, con ética, cuando ejerzan su trabajo. ¿Eres soldado? La escritura no prohíbe ni condena eso. Mucho menos la tradición del Mesías Yeshua. No intimidéis a nadie, no acuséis falsamente a las personas y estad satisfechos con vuestra paga. Sigan en su trabajo como soldados. No condenó a ningún soldado por ser soldado y mucho menos por ser soldado tenga que ir a la guerra. ¿Quiere ver otro caso más? El centurión Cornelio. Hechos 10:1. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, un oficial del ejército romano en lo que se llamaba el regimiento romano. Era un hombre devoto que temía a Elohim, así como toda su familia, que daba generosamente para ayudar a los judíos pobres y oraba con regularidad a Hashem. Ahora pasemos al 44-48. Kefa estaba aún diciendo estas cosas cuando el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que estaban escuchando este mensaje. Todos los creyentes de la facción de la circuncisión que habían acompañado a Kefas estaban asombrados de que el don del Ruach HaKodesh también estaba siendo derramado sobre los Goyim, porque los oyeron hablar en lenguas y exaltar al Eterno. El centurión temía al Eterno. Y cuando los discípulos se encuentran con él, no condenaron su vocación. Entonces, estos y otros pasajes sirven para ilustrar la idea de que el Eterno no se opone a que se ejerza el servicio militar, como algunos grupos religiosos prohíben. Incluso dicen es pecado, no se debe hacer el servicio militar. Estos y otros pasajes sirven para ilustrar la idea de que el Eterno no se opone a que se haga el servicio militar, no se opone a que se ejerza un trabajo militar, sea militar, policía, marino, y mucho menos prohíbe que en caso necesario uno se aliste en las filas para una guerra.
Ahora, ¿cuándo es justificable ir a la guerra a los ojos de Hashem? Repito, ¿cuándo es justificable ir a la guerra a los ojos de Hashem? Recuerde que el Eterno dio leyes éticas a Israel en caso de guerra. Entonces, incluso para la guerra, cuando se va a ir a la guerra, el Eterno ha determinado una voluntad. Por lo tanto, es necesario que nosotros sepamos cuándo es justificable ir a la guerra, como también cuándo es justificable defendernos. Porque a muchos se nos metió la idea, utilizando mal ese texto. Si alguno viene y te hiere en una mejilla, ponle la otra. Y yo crecí toda mi vida siendo un pavito al que le venían y le hacían así. Y como era yo, tenía yo que dejar. Hasta que cansé. Gato no era arisco. ¿Cuándo es justificable ir a la guerra? La antigua práctica de la conquista y el saqueo de otra nación para obtener sus riquezas y nuevos esclavos no es una causa justificable para ir a la guerra. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuáles son los rasgos específicos que pueden ayudarnos a distinguir el uso justificable e injustificable de la guerra a los ojos del Eterno? Y cuando entendemos estos rasgos específicos que nos ayudan a distinguir el uso justificable a la luz de la Escritura, podemos entender por qué Israel tuvo que accionar como accionó a partir del 7 de octubre. Bien. Al principio yo les mencioné una porción de Apocalipsis 19. Ahora mire lo que dice el verso 11. Y mire cómo guerra y justicia están no solamente en la Parashá Shoftim, sino también están en Idgalut, la carta de esperanza llamada Apocalipsis. Justicia y guerra. Apocalipsis 19:11. Ok. Creo que se confundió Suriel. Una disculpa, Javier Sarita Badra. Una disculpa. Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga, juicio, leyes justas, con justicia juzga, leyes justas, Shoftim, las leyes de la Parashá Shoftim, y hace la guerra. Este es un pasaje glorioso del impresionante regreso del Mesías. Aquí se observa
que hace la guerra solo cuando es por una causa justa. Con justicia justa juzga y hace la guerra. De ello se desprende que Israel, así como ¿por qué Yeshua hace esto? Con justicia juzga y hace la guerra, porque él, como judío que es, como israelita que es, entiende las leyes de la Parashat Shoftim, y que entre ellas está el asunto de ir a la guerra o hacer la guerra. Del mismo modo que Israel como nación puede ir a la guerra, el Mesías con justicia juzga y hace la guerra. Y aquí se asienta un principio. Se puede ir a la guerra cuando la causa es justificadamente justa. Vinieron, secuestraron a nuestros hermanos, violentaron a nuestras mujeres israelitas, mataron ancianos, ancianas, familias enteras. ¿Es justo o no es justo entrar en guerra? Y tal vez están esos que tienen esa idea de, pero el Cristo nos enseñó amor. ¿En realidad eso crees? Y cuando él hablaba de amor al prójimo, amor al enemigo, ¿a qué se refería exactamente? Vamos a ver si me alcanza el tiempo, porque sí es bastante amplio. Entonces, conquistar otras naciones para exterminarlas y apoderarse o les dije hace rato, la conquista y el saqueo de otra nación para obtener sus riquezas y nuevos esclavos, no es una causa justificable para la guerra. Es un objetivo equivocado de la guerra, porque el Eterno está a favor de una diversificación de naciones. Invadir, usurpar, colonizar de alguna manera a otra nación es un objetivo equivocado para el uso de la guerra. Y entonces me dirán, los judíos están invadiendo la tierra de aquellos. No, señores, hay que ir a la historia. Baruch Hashem. Cuando la soberanía de una nación está siendo directamente amenazada, se puede ir a la guerra. Entonces podemos ver que la escritura, la Torá e incluso la Masorá
de nuestro Maestro Yeshua no están en contra de la guerra, que esta puede acontecer. Mire lo que dice Mishle 24:6. Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. En Proverbios, en Mishle 24:6, se indica de forma resumida cómo se debe hacer una guerra que el Eterno apruebe en relación con los principios que enmarcó en su Torá. Es muy importante discernir cuidadosamente si los motivos y las intenciones para ir a la guerra son justos o no. Entonces, antes de condenar a Israel de estar en guerra como está y de ir a la guerra, primero usted debe de investigar en la Torá los ejemplos, los modelos, los rasgos característicos de una guerra justa. Si es justo o no que ellos como nación puedan defenderse. Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Actualmente, hoy, de ello se desprende que una nación no debe hacer la guerra unilateralmente por su ejecutivo, sino que busca la aprobación del Congreso y entran en consejos militares antes de. Y si esto hacen las naciones, mucho más la nación que tiene una ética alta en este asunto. Uno de los primeros principios es: ofrece la paz. Romanos 12:18 subraya esta idea. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Ofrece la paz. Pero si no quiere la paz, el Eterno se siente muy satisfecho cuando las partes pueden resolver sus problemas, eliminando así cualquier necesidad de guerra. Al mismo tiempo, este principio de Romanos 12:18 es a menudo mal utilizado por la parte perjudicial. La guerra debe ser siempre el último recurso. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Y este es el principio que encontramos en Devarim 20. Cuando te acerques a alguna ciudad para luchar contra ella, primero ofrécele la paz. ¿Cuántos tratados de paz no ha firmado Israel buscando estar en paz con sus vecinos? Y detrás de cada tratado de paz siempre escuché: viene el anticristo. No hubo nadie. Y nunca llega. Ese es otro becerro de oro que por allá todavía muchos tienen. Ofrécele la paz. Si acepta el ofrecimiento de paz y te abre el paso, toda la gente que se encuentre en ella deberán pagarte impuestos y deberán ponerse a tu servicio. Pero mire lo que dice el verso 12. Pero si no quiere hacer la paz contigo,
¿Puede acaso el Eterno contradecirse o el Mesías Yeshua contradecir al Eterno? Y esos que creen que el Eterno es el mismo Mesías, pero que dicen en el Tanaj aprobó la guerra, pero ahora ya no, Él es amor y paz. ¿Cambió el Eterno? Pero si no quiere hacer la paz contigo, si no sale a darte batalla, entonces sitiarás dicha ciudad y Adonai tu Elohim la entregará en tu mano y matarás a todos sus hombres a espada, es decir, en guerra. Si tú le ofreces la paz, pero él no quiere la paz contigo, estamos hablando de una situación nacional, no personal. Si esa nación, si ese pueblo no quiere entrar en paz contigo, entonces tienes derecho a hacer la guerra. Lo que está encerrado en el verso, y matarás a todos sus hombres a espada, porque ¿quiénes son los que en esos tiempos salían a la guerra? Y hasta el día de hoy, la gran mayoría militares son hombres, en gran mayoría. También hay militares mujeres, mis respetos al día de hoy. Ahora, ¿quién no debe ir a la guerra? ¿Alguien construyó una casa nueva y aún no lo estrenó? Que vuelva a su casa. ¿Alguien plantó una viña y aún no la ha redimido? Que vuelva a su casa. ¿Alguien está comprometido en matrimonio? Vuelva a su casa. Estas tres razones son buenas. Pero luego da una última. ¿Alguien tiene miedo? ¿O está desanimado? Que vuelva a su casa para evitar que su cobardía. Mire lo que dice el Eterno. Si vas a ir a la guerra, que en tu ejército no hayan quienes tengan una casa nueva, quienes tengan una viña por estrenar, quienes vayan a casarse, que regresen, pero que tampoco haya cobardes entre tu ejército. Muchos dicen, yo soy del pueblo del Eterno, yo soy del ejército de Dios. Pero son cobardes para enfrentar los problemas, para enfrentar las batallas del diario vivir. Tu única salida es ponerse a llorar. Y yo le digo a mis hijos, si llorando lo vas a resolver, me siento contigo a llorar. Pero hay cosas que hay que enfrentarlas. No, pero Yeshua habló de... Ya no hay en él. Ajá. Vamos a ver Lucas 14. Lucas 14. Verso 25. Lucas 14. Perdón, no me había dado cuenta que no, yo estaba sin querer bloqueando a... Disculpen ustedes. Perdón. Verso 25. Había grandes multitudes que viajaban con Yeshua. Volviéndose a ellos les dijo, si alguien viene a mí y no deja la prioridad de su padre o madre, esposa o hijos, o hermanas, e incluso también su propia vida,
no puede ser mi talmid. Cualquiera que no lleve su propio palo de ejecución y me siga, no puede ser mi talmid. Mire lo que dice aquí. Suponed que uno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta y calcula los gastos para ver si tiene suficiente capital como para completarla? Si no lo hacéis una vez que haya puesto el fundamento, pero no pueda acabarla, todos los espectadores comenzarán a burlarse de vosotros y decir, este es el hombre que empezó a construir, pero no pudo terminar. Mire lo que dice el verso 31. O de nuevo, supongamos que un rey sale a hacer la guerra a otro rey. ¿Acaso no se sienta primero y considera si él con sus 10,000 tropas tiene suficiente fuerza como para enfrentarse con el otro que viene en su contra con 20,000 tropas? Si no lo ha hecho, envía una delegación para inquirir respecto a los términos de paz. ¿De dónde agarró Yeshua esto? Hace rato leímos en la Torá. Vamos a volver a verlo. Okay. Verso 29. Cuando los oficiales terminen de hablar al pueblo, nombrarán jefes de legiones para dirigirlo. Aquí. Ok. Entonces, estamos viendo cómo el maestro refuerza la base bíblica de lo que la Torá nos expone. Podemos ver cómo él mismo dice, o qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante para enfrentarse al que viene con él con 20,000, de lo contrario mejor ofrece la paz. En ningún momento él condenó es real. Entonces estamos viendo cómo la escritura no está en contra de. Reconoce que habrán momentos de conflictos nacionales y permite entrar en guerra. Deuteronomios 20, 13, 14. Eterno tu Elohim le entregue en tu. Herirás a filo de espada a todos sus. A menudo en la guerra, los ciudadanos del país son inocentes. ¿Por qué el Eterno dice, deja a sus mujeres, a sus niños y a sus animales,
que hay en la ciudad. A diferencia de las 7 naciones donde ordenó destruirlo todo debido a su pecado. Aquí, si vas a la guerra y los hombres salen a guerra contra ti, Hashem los entregará a tu mano en la guerra. Pero mujeres y niños y animales y todo lo que hay en la ciudad, no los destruirás. ¿Por qué viene esto? Porque a menudo en la guerra los ciudadanos del país son inocentes. Entonces el Eterno dice, la gente no tiene que padecer. Lamentablemente en una guerra a veces mueren muchos inocentes. Ahora, el ejército israelí tiene algo que no tiene, hasta donde yo sepa, ningún otro ejército del mundo. Avisa a los habitantes de una ciudad, va a atacar un punto específico militar o donde considera que hay milicia escondida. Ningún ejército del mundo hace esto, hasta donde yo sé. Avisar a los ciudadanos de sus adversarios para que se quiten y no sufran la muerte en la guerra. El motivo entonces de una guerra justificable es el honor, la soberanía, el deseo de restauración, no de aniquilación al que se va a atacar, como otros ejércitos sí quieren hacer con el pueblo de Israel. Muchos entonces saltan, ya para terminar, la idea con la que mencioné al principio. Pero Jesús habló de amor. Yeshua. Y malentienden la paz a la que el maestro se refiere con el pacifismo que hoy en día la gente de Occidente tiene. Algunos tienen supuestamente argumentos bíblicos a favor del pacifismo y la no guerra. Por ejemplo, ya con esto voy a... Yeshua nos ordenó poner la otra mejilla. Contextualmente, este pasaje de Mateo 5:39, que a menudo se malinterpreta y se aplica erróneamente, está hablando de que el creyente no debe tomar represalias, o sea, personalmente vengativo en su naturaleza y comportamiento personal. El pasaje no está abogando porque la parte ofendida simplemente se olvide de la injusticia o causa de algún tipo de mala acción. Observe la misma idea en Romanos 12:19, que también incluye una solución para la injusticia. El verso indica la forma adecuada en que se obtiene justicia en relación con una ofensa personal. Amados míos, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Elohim, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. Muy importante, varios versos después se introduce al representante de Elohim para la justicia, el gobierno. Tenga en cuenta que el texto original de las Escrituras no había números de versos, ni divisiones, ni capítulos. Esas ayudas fueron añadidas posteriormente por el hombre y en algunos casos fueron añadidas en el lugar equivocado, como en el caso de Romanos 13:4.
La Escritura afirma que la institución del gobierno creada por el Eterno es un método para invocar la justicia, donde afirma, porque no en vano lleva la espada. El gobierno existe para vengar la ira del Eterno sobre los malhechores, o la justicia civil. Lo que las Escrituras enseñan en Mateo 5:39 y Romanos 12:18 no es pacifismo. Estos versos enseñan que los individuos no deben buscar la venganza personal. No debemos tomar la ley en nuestras manos, sino que debemos apelar a los medios del Eterno para lograr la justicia, la institución correspondiente para ello. Para ilustrar este punto es interesante observar en Gilel, Lucas 22:36, Yeshua ordenó a uno de sus seguidores Yeshua ordenó a sus seguidores que llevaran una espada. No tenga espada, venda su manto y compre una. Aunque Yeshua no era un pacifista, esta instrucción indica que era consciente de la situación en la que vivían entre judíos y romanos. Pero atención, Yeshua no estaba sugiriendo un autodenominado justiciero en o por este pasaje. La espada debía usarse para la defensa y la protección contra los ladrones que venían. En resumen, la idea de poner la otra mejilla en Mateo 5:39 no apoya el pacifismo. Más bien, el pacifismo utiliza este pasaje indebidamente, fuera de su contexto bíblico, para apoyar una opinión errónea. Yeshua nos ordenó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué hacemos con los versos de la Torá mucho antes, donde Adonai dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Acaso el Eterno se olvidó de ese verso cuando mandó a Israel ir a la guerra? Proclamar la mitad de una verdad para argumentar a favor del pacifismo es un uso erróneo de la Escritura. Definitivamente que si yo personalmente amo a mi prójimo como a mí mismo, también estaré dispuesto a protegerlo de todo tipo de mal. Pero si aquel viene y quiere hacerme daño, quiere violentar mi casa y mi familia, yo tengo derecho a defenderme de todo tipo de mal. Algunos dicen, el uso de la fuerza militar muestra una falta de confianza en Dios. El querer defenderse a uno mismo muestra cuán poco confías en Dios. Tal afirmación tiene el sabor de la condescendencia legalista, como si la persona que sostiene esta posición fuera más espiritual que la otra. Pero el hecho es que, como se ha visto anteriormente,
el Eterno ordena específicamente el uso de la fuerza institucional contra el mal en Romanos 13, 1 al 4 y en Primera de Pedro 2, 13 al 14. Es incongruente que alguien pida a otro que confíe en el Eterno para cosas que no son afines a lo que la Escritura enseña. Es como decir que no hay que trabajar para ganarse la vida, sino confiar en Hashem para comer. Porque la Escritura es clara en que hay que trabajar para comer. Teniendo en cuenta la perspicua enseñanza de las Escrituras sobre este tema, no es más apropiado decir a alguien que debemos confiar en el Eterno para usar la fuerza militar del gobierno, la fuerza policial del gobierno, que Él puso en marcha para ejecutar, para que sea ejecutado contra el mal. Algunos dicen, la violencia siempre conduce a más violencia. Esta afirmación no es necesariamente cierta. El poder militar estadounidense impidió a Hitler cometer más violaciones y conquistar el mundo. El pacifista debería, en cambio, considerar la consigna con bases bíblicas. La fuerza superior detiene la violencia criminal. ¿Tiene derecho Israel a defenderse en guerra? Sí. ¿Está aprobado por la Torá? Sí. Yeshua, si fuera judío y le fuera necesario entrar en guerra en defensa de su pueblo, lo haría, hará al final de los tiempos. Entonces, amados, bendito sea el Eterno, que nos ha dado principios también éticos y morales a este tipo de eventos. Nos ha dado como pueblo suyo, o su Israel, principios éticos y morales, aún cuando haya que entrar en este tipo de eventos. Yo espero que hayamos aprendido esta mañana, hayamos entendido, amados Javerim y Javerot, y pues que la paz y la bendición del Eterno sean con todos y cada uno de ustedes. Si el Eterno permite, en 2 horas y media aproximadamente estaremos, amados Javerim y Javerot, con el servicio de Minjá, Baruch Hashem, el tiempo de Tefilá y de Jalel, exaltación al Eterno, y la enseñanza basada en la lectura de la Haftarah. Bendiciones a todos ustedes, buen provecho a todos, amados Javerim y Javerot, y que sea el Eterno con todos y cada uno. Bendiciones a todos. Fuerte abrazo a distancia a todos y cada uno de ustedes. Leitraot, Shabbat Shalom a todos ustedes.